Mis amigos, como les dije, ya estamos con el ambientalista Luis Carvajal. Él en esta tarde nos va a dar más detalles sobre esta situación que estamos viviendo en el país con la sequía que nos afecta. Buenas tardes, bienvenido a Foro Semanal. Buenas tardes. Yo agradezco mucho esta invitación, sobre todo por dos razones. Porque aunque se ha hablado mucho de la sequía, yo creo que algunos aspectos fundamentales no se han establecido. Creo que el más importante de todo es que esta sequía no debió haber sido nunca una sorpresa, obedece a fenómenos cíclicos regulares. El fenómeno del Niño se sabía que venía con antelación y habían habido las advertencias previas. Incluso quien les habla, ya desde hace 3 años, ha estado escribiendo y reclamando una serie de acciones y medidas junto con la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UAS alrededor de la sequía que entonces era perspectiva. El hecho de que las reacciones empiecen a hacerse cuando estamos ya en el 3er año de un proceso de sequía que pudiera prolongarse 4 años y medio, incluso pudiera llegar a 5 años, es terrible. Pero sería catastrófico para el país. Mira, no sería la primera vez que tendríamos este ciclo y sería catastrófico no solo por la magnitud de la sequía, sino porque cada vez somos más frágiles ante las variaciones ambientales. Te pongo un caso, una sequía estacional normal, que es la sequía que te empieza a principios de enero, finales de diciembre y te concluye en abril con los primeros aguaceros de mayo, y que tiene como pico la primavera, o sea, febrero, marzo, abril, que son los meses más secos y los meses en que se caen las hojas, nuestra naturaleza se pone mustia, rompiendo el mito, porque el mito de los poetas y de mucha gente es la primavera. Que es bella y que... Pero la primavera es un mito. Lo que pasa es que tenemos una memoria ambiental de otros climas, de otros sitios. Es tan apabullante la cantidad de canciones, poemas, literatura que se refieren a la primavera, cuando en nuestra primavera nos nacen nuestras hojas, se caen. Exactamente. Es la época en que se caen nuestras hojas, corresponde a la época crítica, igual que en otros lugares, la época crítica es el invierno, porque hay hielo y no hay agua disponible porque está congelada, porque hay hielo y la temperatura no facilita la vida. Aquí la sequía y la intensa radiación de la primavera produce nuestra época más crítica. Esa sequía de primavera antes no producía que los pozos de Jaina o que los pozos de Mano Guayabo se deprimieran, pero dado que hemos deprimido el nivel freático, que hemos atacado las bermas de los ríos, esas pequeñas sequías estacionales de cada año provocan que muchos de los pozos que antes suministraban agua de manera permanente también se hagan estacionales. Y eso está ocurriendo en todo el territorio nacional. Es decir, ese factor de depredación de las bermas de los ríos con la extracción de agregados te demuestra la falta de visión política estratégica de los estados. Ahora mismo se está dando una situación nacional que contrasta con la sequía. Es un proceso cíclico. Cada vez que viene un proceso electoral, la extracción de agregados se multiplica. ¿Pero y por qué? Tiene tres explicaciones. La primera la voy a explicar. Hoy mismo estamos regresando de haber hecho un viaje a la costa norte, a la zona de Boba, Río San Juan, Cabrera, donde a lo largo de toda la franja de costa hay extracciones de agregados. ¿Qué pasa? ¿Se incrementó la demanda? No, la demanda nuestra es fija, alrededor de 15 millones de metros cúbicos por año. Lo que pasa es que una enorme cantidad de candidatos menores y de pequeños activistas políticos vinculados siempre a los partidos que tienen el poder nacional o el poder en los diversos municipios reciben permiso para capitalizarse y ellos convierten rápidamente estos permisos extrayendo agregados. Fíjate, estamos hablando ahora de una franja costera o de casi todos los ríos, se multiplica, pero tú vas y vas a encontrar enorme cantidad de depósitos de reserva porque han saturado el mercado de los agregados. Pero con esto, el candidato a síndico del pequeño poblado en tal sitio o el candidato a regidor dispone de los recursos, no tiene que dárselo el partido, se lo cedió el Estado a costa de la naturaleza dominicana. Esta agresión, que también que es permanente, pero que adquiere picos en los procesos preelectorales. En los procesos preelectorales, constituye uno de los factores más terribles. No es el pico el daño es esa agresión permanente, el que nos hayamos inventado un proceso de corrección de cauce
que debió haber durado de 3 a 6 meses y tenga, como en el caso del río Nizao, 47 años. Que hubo protesta en esta semana. En esta semana y deberán haberla en toda la geografía nacional. Sobre todo porque, como está ocurriendo en la costa norte, el propio Ministerio de Medio Ambiente se ha convertido en el abogado de los depredadores y está colocando al servicio del cuidado de quienes depredan a la propia policía ambiental. Y lo que estoy diciendo no lo leí en los periódicos, no me lo informaron, no me lo dijeron. Una gente, yo lo acabo de constatar junto con un grupo de técnicos que hizo la visita. Tenemos la fílmica, los videos, de tal manera que el que quiera discutir tendrá que discutir contra esa evidencia. Ahora, lo que está ocurriendo allí no es distinto al otro problema, el problema de las altas montañas. Mientras en los informes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, de este gobierno, del anterior, que era este partido, del anterior, que era de otro partido y del anterior, cada gobierno termina reforestando tantas áreas y recuperando tanto que de repente necesitaremos 6 islas para todas las plantas que se dicen que se están sembrando o que se han recuperado. La realidad es que el área deforestada es cada vez mayor. Este problema que tiene el país, que tenemos los dominicanos ahora con esta sequía tan agudizada, dicen las autoridades correspondientes que pudiera extenderse por 3 meses más, y vemos que actualmente hay un déficit enorme. Cada día aumenta el déficit de millones de agua que está recibiendo el Gran Santo Domingo y muchísimas otras provincias. Hay productores agrícolas, sobre todo los de la provincia de Peravia, Baní, que están con el grito al cielo porque cada vez se concentra el poquito de agua que queda para el consumo humano y menos para la producción agrícola. Mira, el año pasado en Baní no pudo sembrarse una serie de cultivos. Y este año tampoco. Va por el mismo camino. Y ha habido un impacto terrible sobre la producción de frutales. Y fíjate, nuestros frutales han sido golpeados por 2 factores de imprevisión. Por un lado, la mosca de la fruta, que representó una pérdida millonaria y un cierre momentáneo de nuestras exportaciones a ciertos mercados, y la sequía. Y ambos eran factores previsibles y controlables con políticas de Estado pertinente. Pero eso de los 3 meses, yo me reí cuando lo escuché, porque la pregunta es ¿por qué dijeron 3 meses? No, esta sequía, el gran problema nuestro es si esta sequía, la de ahora, se unifica con la sequía estacional del año que viene. El año pasado se anunció varias veces que, bueno, tenemos una sequía que puede ir varios meses, pero estamos dentro del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño no está dando visos de empezar a remitir y ciertamente lo que pasa es que estamos jugando con la temporada de huracanes. Oye, sería muy difícil que no se meta una tormenta, pero ¿y si no llega? Igual que se apostó al agua de mayo. Y tampoco llegó. Si tú buscas, en abril se dijo, bueno, esta sequía puede durar mes y medio más, porque estaban jugando a que en mayo iba a llover, en mayo no llovió. Y no hay forma, no hay forma de detectar una sequía tan prolongada como esta, las autoridades del ramo, ¿no? Oye, estamos en una sequía regional prevista y anunciada. Y podemos demostrar que los organismos del propio Estado Dominicano advirtieron que esta sequía venía. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí normalmente, como son organismos del Estado, ellos suelen tapar las debilidades estructurales del Estado. La falta de uno la tapa el otro. O sea, con todo el respeto que merece el presidente, que estaba haciendo una serie de visitas coyunturales y casuales, parece ser que esto no le permitió reunir un consejo para ver en términos estratégicos y tomar medidas estratégicas. Mira, nosotros detuvimos la construcción, el país detuvo la construcción de la presa de Montegrande, que es un reclamo que cambiaría la perspectiva del sur. Y que el presidente fue allá y... Sí. Pero ese mismo presidente y ese mismo Estado está acelerando la explotación minera en San Juan, en Los Candelones, y Golquest ya tiene el permiso para arriba del Yaque del Norte, encima de las presas que garantizan el agua del sur, empezar la extracción masiva de oro. Estamos discutiendo en este momento si se entra o no se entra en la explotación de la Loma de los 7 Picos, donde nacen Osama e Isabela, poniendo en peligro el agua de la capital. El agua de todo el noroeste está bajo amenaza porque 2 compañías, Unigol Dominicana, que es la que está más avanzada, y
Gold Dominican tienen una concesión en la zona de la Sidra de Toma, en el caso de Gold Dominican, prácticamente arriba de la presa del noroeste, de la presa de Monción, y el resto, toda esa franja donde nacen los ríos Soca y Neita, que cuando se unen, se convierten en el Artibonito, que es el agua de Haití, pero es el agua de todos los ríos del noroeste, incluyendo los principales afluentes del río Mao y de ríos como Guayubín, Guayubincito, Inaje, Blanco, La Piedra, Malo, Grande, Masacre. O sea, todos estos ríos de esta región del noroeste, de la zona fronteriza nuestra y del agua que va para Haití, incluso del 62% del agua que va a Haití, están bajo amenaza por otra concesión minera, en una zona además donde el ordenamiento territorial de ningún país por la altura permitiría minería. Pero la ley de ordenamiento, en vez de proteger estratégicamente el agua, está protegiendo estratégicamente a la minería. Y eso me dice que estamos en un país cuyos gobernantes no tienen una visión estratégica o que está gobernado por el capital minero. Entonces, ¿qué le espera al país en un futuro no muy lejano respecto a su recurso hídrico? Hacer lo que intentó hacer el país con Loma Miranda. Loma Miranda es una fuente que garantiza el acueducto de una serie de comunidades que alimenta la presa del acueducto de otra zona que tiene que ver con la producción estratégica de arroz de la que hablaban ustedes hace un ratito. Y frente a una circunstancia como esa, lo que le corresponde al país es obligar a sus políticos a la cordura, es sacarlo de la brincadera y de la politiquería y decirle, carajo, vamos a ver nuestras montañas, vamos a concentrarnos en la producción del recurso que garantiza la vida, que es el agua, y vamos a actuar de acuerdo con el interés nacional. De repente no es posible que el interés de una minera frente al consumo de agua pueda poner en peligro el agua de la capital, como en el caso de la Loma de los Siete Picos, o no vuelva otra vez la historia de intentar explotar en los haitises. ¿Por qué? Porque gracias a que el pueblo se paró, se levantó y dijo no, nosotros no comprometimos los acuíferos de los haitises, lo cual hubiera agravado mucho más esta situación. Y gracias a que en algún momento se evitó que el río Yuna se mandara de Cuencatillo a Cuenca Rincón, nosotros no tenemos la debacle hidrológica y la debacle ambiental, económica y el drama humano que hubiera implicado algo como esto. Por eso lo evitó la gente movilizándose. Entonces hay que avanzar hacia un plan de nación impuesto, creo yo, por la sociedad. ¿Son correctas las acciones que están tomando las autoridades ahora por la sequía? Por ejemplo, están descubriendo, buscando, excavando unos pozos, el director de la CAS, apresando a lavadores de vehículos formales e informales y otras pequeñas acciones que están tomando para mitigar. ¿Son correctas estas? Mira, las acciones de coyuntura son eso, acciones de coyuntura. Y como toda acción de coyuntura, colocada en la urgencia de la coyuntura, son costosas, de escasa eficiencia, y muchas de ellas son más para que la gente lo vea moviéndose. Hay una frase que usan mucho los dominicanos, la usan allante y movimiento. Sí, señor. Realmente el gobierno está haciendo allante y movimiento, o movimientos de allante, porque desde el punto de vista básico lo que esto aporta es poco, es cierto. Pero el director de la CAS que con esos pozos se extiende el agua por 25 años. ¿Qué ocurre? Que nosotros queremos construir pozos, pero nuestros campos de pozo están entrando en crisis. ¿Por qué? Porque estamos deprimiendo el nivel freático. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proceso de contaminación continua de nuestros acuíferos. Porque campos de pozo como barreras de salinidad están amenazados porque al haber un patrón de aprovechamiento del agua, la cuña salina, que es la principal amenaza para el agua de nuestro país, ha avanzado en algunos sitios y pudiera avanzar de manera fuertemente peligrosa, disminuyendo la enorme cantidad de agua de la que disponemos. Esas acciones, si responden de manera estratégica, tienen que estar en un plan estratégico, no son acciones de coyuntura. Oye, bien, es como el asunto de las algas. De repente salir corriendo a querer colocar una malla, es producto de no tener una línea de investigación que no nos haga saber que los sargazos vienen cada cierto tiempo, que cuando tenemos muy poca movilidad de nuestras aguas, su presencia es mucho mayor, termina siendo un problema, de saber que es un problema puntual, que desaparecerá y volverá otra vez, y saber que la respuesta para cuando venga la coyuntura tenemos que estar listos. Como las epidemias
se enfrentan con vacunas, se enfrentan con políticas educativas, los males de este tipo se enfrentan con vacunas de planificación, con políticas educativas y con incorporar a la población. La población ahorraría agua si la mayoría de los dominicanos supieran que el agua no se produce en las tuberías, sino en las montañas. Y cuando la gente entienda eso, lo que pasa es que si el gobierno sabe que la gente entiende el valor de la montaña, cuando el presidente vetó la ley que declaraba Loma Miranda Parque Nacional, este país debió haber separado frente al Palacio a decirle: usted es un irresponsable, usted está atentando contra el agua estratégica de este país. Entonces la educación termina siendo para los políticos, y pongo el ejemplo de ahora, pero es válido para absolutamente todo. No tiene que ver con la cara de los partidos, porque en ser sinvergüenza, todos los partidos son iguales, ellos son como Dios, trino en persona, uno en esencia y nada en sustancia. Entonces esa vocación de actuar en función del interés chiquito y no del interés nacional, solo una ciudadanía enterada, organizada y movilizada puede resolverlo. Don Luis, se nos terminó el tiempo. Hay muchos temas que conversar con usted, porque como bien ponía usted al final de esta conversación, el tema de las algas, que hemos visto mucha preocupación de alguna parte de la población por esa problemática. Pero ya de manera brevísima, para terminar, ¿se le ha ido un poco entonces de la mano esta situación al gobierno? Sí, se le fue de la mano, se le escurrió como se escurre el agua, y desde luego todos estos allantes de ahora es esperando que llueva. Incluso eso de que puede durar 3 meses es más un deseo que una predicción. Y quiero que sepa que hay excelentes técnicos con una gran capacidad, con una visión, que el problema está adecuadamente diagnosticado. Lo que pasa es que la política para preservar el agua chocan con otras líneas de intereses. Yo puedo decir ahora mismo que si para producir una onza de oro, yo necesito miles de galones de agua y yo quiero cuidar el agua, yo tengo que decidir qué hacer con base. Si produzco oro o no. Y tengo que decidir además si yo le entrego las zonas donde están nuestras cuencas a las mineras, si yo le voy a dar Loma Miranda a Falcon Bridge, si le voy a dar la Loma de los Siete Picos a la Everton, si le voy a entregar a Gold Quest el Yaque del Norte, si voy a entregar a Artibonito y los ríos del noroeste a Unigol y a Gold Dominican, si Gold Corp podrá estar como está ahora de nuevo en la zona del Igua amenazando al río Yuna. Es decir, es eso. Pero esa política, nuestro gobierno le tienen miedo a las mineras, porque cuando aquí se negoció Barrigol, aquí vino George Bush padre y George Bush hijo, y vino Aznar, que ya era vicepresidente, y vino Cisneros, y se reunieron ahí en Casa de Campo, y 2 días después se llevó el contrato aquel, ignominia, aquel contrato vergüenza, aquel contrato lesivo que el Congreso aprobó sin leer y que le entregaba toda nuestro oro y nuestra agua a Barrigol. Entonces, si no definimos una política adecuada, este país todo lo que haga es bulto. Bueno, señores, el hombre habló y habló duro de todas estas situaciones que estamos viviendo ahora en República Dominicana, y que alguien deberá tomar los correctivos que el señor Luis Carvajal ha puesto de manifiesto esta tarde con nosotros. Agradecidísima de que usted haya sacado un poquito de su tiempo para dedicárselo a los televidentes de Foro Semanal. Gracias por la invitación. Espero volver. Por supuesto que sí, por supuesto que aquí en Foro Semanal estamos dispuestos a escuchar esos planteamientos puntuales, porque no es que el país y las autoridades no lo sepan, pero hay que recordárselo. Hay que recordar que hay personas como usted que saben las situaciones puntuales que están sucediendo para corregir algunos males. Así es que, mis amigos, con esta parte llegamos al final de la entrega que preparamos para hoy en Foro Semanal. Agradecidísima, como siempre, de la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Mis amigos, será hasta una próxima entrega. Bye, bye.